Señor, de lo que el Señor nos ha revelado ya en su Escritura, y obviamente dependemos de Él para poder comprender esto. Amén. Amén. Acompáñenme en oración entonces. Amado Padre, esta noche estamos empezando con un nuevo periodo de aprendizaje, Señor. Te rogamos desde ahora que tú seas tocando nuestro corazón, abriendo nuestra mente, dándonos tu espíritu, tu entendimiento, Señor, para poder comprender tu revelación, comprender tu palabra, Dios mío, y sobre todo aplicarla, lejos de que esto sea mero conocimiento académico, mero conocimiento o información en nuestra cabeza, Señor, que pueda ser pasión, convicción, adoración en nuestra vida práctica, en nuestro corazón, Dios mío. Aumenta nuestra fe, Señor. Santifícanos incluso por medio de tu palabra, Dios mío. Y que estas clases sean muy productivas espiritualmente, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos. Todos con Biblia en mano, por favor, ya sea física o la aplicación en el celular. Más pisco, por favor. Para calentar la garganta. Perdón. Hoy vamos a empezar con... Hoy vamos a iniciar, hermanos, con la doctrina de las Escrituras. En realidad, cuando tú vas a estudiar un libro de teología sistemática, tú te vas a dar cuenta que cada autor empieza su publicación o su obra con una doctrina en particular que él considera importante o que hay que entender primero, ¿no? Nosotros vamos a empezar con la doctrina de las Escrituras, es decir, de la Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a aprender luego va a estar basado en la Biblia. Entonces, primero hay que tener en claro la autoridad, la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras y todo eso, ¿no? O sea, hay que comprender que la Biblia o el libro que vamos a estudiar es un libro sagrado, es un libro con autoridad, es un libro con información revelada de parte de Dios, por lo tanto autoritativa, ¿no? Y de mucha importancia. Por eso vamos a empezar con la doctrina de las Escrituras, ¿ya? Ahora, en esta noche vamos a ver un tema respecto a esta doctrina de las Escrituras. No vamos a abordar todo esta noche, las próximas semanas vamos a continuar haciéndolo, pero hoy vamos a hablar sobre la revelación, particularmente sobre la revelación. ¿Alguien sabe a qué nos referimos cuando hablamos de revelación? Brainstorming. No, cualquiera. ¿Qué se te viene a la mente cuando hablamos de revelación? Divulgar una información, ¿verdad? Depende, divulgarla, mostrarla, ¿no? De pronto, algo que estaba relativamente oculto ya es mostrado, ¿no? Para satisfacer de pronto una duda, una consulta, o descubrir algo incluso. Y es en este sentido que la Biblia resulta ser la revelación de parte de Dios. De acuerdo con la Biblia, Dios es quien satisface la búsqueda del ser humano, la búsqueda del hombre frente a muchas cuestiones de su vida. Es normal que se cuente de pronto en historia o en antropología o en filosofía el cuestionamiento del hombre, ¿verdad? Empezamos a hacernos preguntas desde que tenemos uso de razón. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y de pronto la Biblia resulta ser el libro de parte de Dios, con la información o respuestas de parte de Dios para satisfacer nuestra búsqueda de ciertas preguntas o ciertas cuestiones. Por no decir todas, pero luego veremos a qué nos referimos cuando decimos que Dios responde a todo lo que puede satisfacer al hombre. Eso lo vamos a ver semanas más adelante. Dios es quien se revela a sí mismo. Dios es quien revela su poder divino. Dios en la Biblia revela la voluntad que tiene para la humanidad, su voluntad, la que tuvo en un inicio, y de qué manera podemos llegar a conocer a Dios también. Todo esto está revelado en la Biblia, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerar esto, porque no se nos puede ocurrir a nosotros buscar a Dios y encontrarlo a nuestra manera. Dios ha determinado una manera de cómo hacerlo.
de cómo acercarnos a Él o por qué medios. ¿Cómo podemos vivir o dirigir nuestra vida? Bueno, es cierto que en algún tiempo o incluso hasta ahora podemos dirigir nuestra vida como se nos venga en gana, pero ¿qué es lo que dice Dios acerca de la dirección de nuestra vida? También está revelado en su Escritura. Dios ha revelado cosas muy importantes para la humanidad, no solo para el cristiano, el evangélico, para la humanidad en la Biblia. Entonces, esto es lo que nos hablamos o entendemos por revelación, o revelación de Dios particularmente. Pero en teología, hermanos, nosotros hablamos de dos clases de revelación, ¿sí? Muy sencilla. Vamos a aprender hoy de dos tipos de revelación, dos maneras como Dios se ha revelado a la humanidad, a su creación. Y la primera es la revelación general. Si estás tomando apuntes, obviamente has puesto tu título, revelación, ¿no? O revelación de Dios. Número 1, revelación general. El punto número 2 que vamos a ver luego es también la revelación especial. Estas dos tipos de revelación, revelación general y revelación especial. Vamos a ver qué llamamos a la primera revelación general, porque esta es una revelación que está disponible de manera universal. Por eso es general, es para todos. O sea, es un tipo de revelación que ha alcanzado incluso geográficamente a toda la humanidad. Y cuando hablamos de revelación especial, hablaremos de que es una revelación que ha sido divulgada particularmente a un grupo o a un sector de la humanidad. Y ha revelado información particular también acerca, por ejemplo, del favor de Dios, de cómo tiene la voluntad o el plan de salvación de Dios, etc. Primero vamos a empezar con revelación general, ¿ya? Acompáñame al Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Del versículo 1 al 6. Vamos a leerlo, ¿ya? ¿Qué versión tiene mayormente aquí? ¿Qué versión tiene? ¿Reina Valera? ¿Biblia de las Américas? Todas. Ya, yo estoy con... Vamos a usar la Biblia de las Américas, ¿ya? Porque esta sí contiene la revelación de Dios. Es broma. Está demorando en cargar. Ya, muy bien. El Salmo capítulo 19 dice esto: los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El salmista en este Salmo 19 nos habla de un conocimiento que de manera general ha sido revelado a la humanidad. Él nos cuenta que la creación de Dios confirma y nos habla de este Dios, de nuestro Creador. Se le llama a esto revelación general porque es general o universal en su alcance. Esta revelación alcanza a todas las personas.
Incluso es general en su geografía. El salmista nos dice que los cielos, el firmamento y todos los astros y las estrellas hablan de Dios. Hablan y confirman que hay un creador, que la tierra entera debe conocer que alguien es su autor. A menudo, hoy en día, se habla o se debate acerca del teísmo. No sé si has escuchado acerca de esto. El teísmo es una posición o una creencia que dice, ok, hay un Dios, creador de todo, pero probablemente no va más. No va más de confirmar y asegurar que hay un Dios, autor y creador de todo el universo. ¿Ya? Pero no va más a confesar una fe evangélica. No da ese paso. Y el teísmo ciertamente ha logrado muy buenos debates hasta el momento frente al ateísmo, ¿ya? O frente al gnosticismo incluso. Y se habla muchísimo acerca de la creación como una prueba irrefutable de lo que hoy incluso se habla como diseño inteligente. ¿Has oído hablar del diseño inteligente? El diseño inteligente es también la posición, la creencia de creer que hay un diseñador universal, un ser inteligente que diseñó, creó todo el universo. Y que este universo, las cosas creadas, el ser humano, los animales, las plantas, los procesos químicos, físicos, las leyes químicas y físicas, confirman que hay un autor de todo este universo. Y esto es en serio muy interesante. Te voy a animar a que busques videos en YouTube o videos en Facebook para que tú veas que realmente la información es abrumadora para confirmar que realmente ha tenido que haber un diseñador y un autor, un ser inteligente para crear todo cuanto existe. Nosotros mismos incluso. Es absurdo creer que de pronto hemos sido consecuencia de la suerte o del azar, ¿verdad? O que de pronto todo lo que hoy podemos ver, discernir o entender es producto de la suerte. De una explosión que ocurrió un día porque, bueno, las fuerzas universales llegaron a un clímax, a un punto y no se pudo aguantar más, estalló y ¡tarán! Aquí estamos. Y aquí estamos con todos nuestros recuerdos, emociones y sentimientos. Y aquí estamos con toda la historia y debatiendo si es que el ser humano tiene valor o no tiene valor. En fin, realmente hay un autor. Incluso el salmista dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Tú has ido a la sierra alguna vez? ¿Sí? Y en la noche, ¿qué tal se ve el cielo? Hermoso, ¿verdad? Hermoso. Tú ves allí, bueno, hoy día de Trujillo, tú ves la noche y todo está, wow, no ves. Y si ves un destello, es un avión que está pasando. Tú dices una estrella fugaz, pero no, es un avión. Es un avión, sí. Pero en la sierra o en los lugares donde el cielo es más despejado, en las noches tú puedes ver lo hermoso de las constelaciones y las estrellas, ¿verdad? Y probablemente esta pregunta también se le hacía antiguamente el ser humano. ¿Quién puso eso allí? ¿Qué son esas luces? ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo llegué yo aquí? Es natural que el ser humano se haga preguntas. Ha sido normal desde el inicio de la historia de nuestra humanidad, de nuestra historia. ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo es que el sol sale, como dice el salmista, sale por un lado, luego se oculta y sale luego esta bola, este círculo luminoso en la noche? ¿Qué es? Bueno, todo esto es obra de Dios, dice el salmista. Que cuando tú ves los cielos puedes ver que ellos mismos, la creación misma, proclama que tiene un autor, proclama de la gloria de Dios. La expansión dice, anuncia la obra de sus manos. Y lo curioso es que el verbo que se utiliza aquí en el hebreo original es un verbo que indica continuidad. Es decir, que los cielos proclaman constantemente la gloria de Dios y que la expansión anuncia constantemente, continuamente la obra de sus manos.
cada descubrimiento científico, cada nuevo planeta o constelación que se descubre por parte del ser humano, cada descubrimiento del átomo y sus componentes y sus partículas, cada ley física, química, cada axioma matemático confirma que hay un Dios. Confirma que hay alguien que diseñó esto a la perfección. No sé si has oído hablar de esto, pero no tengo los números exactos. Pero los científicos dicen que si tan solo el eje de inclinación de la Tierra se modificara por una milésima de grados, de pronto esta colapsaría. O que de pronto la distancia que hay entre nosotros y el Sol, si fuera un poco más o un poco menos, esto repercutiría enormemente en la existencia del ser humano. Hemos sido puestos, mejor dicho, a la Tierra. Y qué curioso que es esto, ¿verdad? El ser humano está buscando constantemente un planeta similar a la Tierra, donde haya vida. Pero hasta ahora no lo ha encontrado. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que tenemos el clima perfecto para poder respirar, para poder crecer y desarrollarnos! ¡Qué casualidad que tenemos la vegetación y el reino animal adecuado! ¿Quién sino solo un creador, este ser personal e inteligente, a quien conocemos como Dios, pudo haber hecho todo esto? El salmista tiene toda la razón entonces, que cuando nosotros vemos la naturaleza, vemos la creación de Dios, no hay excusa alguna para decir que no hay un Dios. No hay excusa alguna para decir, esto fue casualidad, ¿no? Y quienes lo hacen así es porque son necios y se niegan a ver la verdad. Y lo mismo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Busca conmigo, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ojo aquí, con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, nuevamente Pablo, tomando casi el mismo argumento que el salmista dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, dice Pablo, con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, Pablo dice que por medio de las cosas creadas no hay excusa alguna para no creer en un Dios, para no confirmar que realmente hay un autor, que estamos aquí con un propósito, que no somos productos del azar. El versículo 21 dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón que no reconoce, incluso por medio de la revelación general, un corazón que no es llevado a creer en Dios, a confirmar que hay un autor de toda la creación, por medio de la creación, por medio de las cosas creadas. Es alguien que, según Pablo, no honra a Dios, no le da gracias, sino que tiene un razonamiento vano y un corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Este versículo siempre me ha llamado la atención, porque hoy en día vemos mucho de eso. Y no solo hoy en día, creo que a lo largo de la historia hemos visto bastante de estos personajes
que de pronto hablan con un argumento bastante ordenado, bastante sofisticado, para hablar y negar de la existencia de Dios, para empoderar al ser humano y entronarlo y decir que no, que Dios es solo una idea de los débiles de mente o de los obtusos mentales, que Dios es una idea creada por la necesidad del hombre, por esa necesidad de satisfacer respuestas. De pronto, como no podemos satisfacerlas o no encontramos la respuesta, un día se nos ocurrió decir, bueno, hay que creer en un Dios y hay que decir que Él tiene todas las respuestas. Y hablan de muchas cosas y es inevitable pensar en todos estos tipos de personas o argumentos que incluso fuimos nosotros mismos en algún momento. Profesamos ser sabios, pero así nos volvimos en realidad necios, ¿no? Esa es la historia, nuestra historia. Profesamos ser sabios, pero en realidad somos necios. Necios cuando ni siquiera dándonos todas las pruebas, Dios, de manera general, en su creación, cuando ves tú, no sé si has visto en YouTube, las maravillas de la naturaleza, el diseño de cada animal, sus colores, el mar y la diversidad que hay en ellos. En el ADN nada más del ser humano, los científicos dicen que en el ADN hay billones de información que podrían caber en muchísimos discos duros, miles de discos duros. Y todo esto es porque Dios lo hizo así. Él es el diseñador inteligente y perfecto. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento habla de la obra de sus poderosas manos. Y nadie tiene excusa cuando ve esta revelación general. Dios, dice Hechos 14:17, no dejó de dar testimonio de sí mismo nunca. Dios siempre ha dado testimonio de Él mismo. Nadie puede decir que no sabe a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de Dios. Pablo nos dice en la Biblia, como lo acabamos de leer, que el eterno poder y la deidad de Dios se pueden percibir claramente, como hemos leído, en las cosas que Dios hizo. La realidad de Dios entonces se detecta especialmente en la naturaleza humana, también en nosotros, no solo en la creación, sino en nosotros también. Por ejemplo, en el área moral, ¿no? Otro ejemplo de revelación general somos nosotros mismos y nuestro entendimiento o definición de la moralidad. ¿De dónde sacamos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo definimos eso? ¿Hubo un consenso? ¿Hubieron conferencias de pronto para definir lo que es moralmente bueno, correcto o incorrecto? Sin Dios en la ecuación, no hay sentido de hablar qué es bueno y qué es malo. Dios, como autor de toda la realidad, es también autor de la definición de qué es bueno, qué es malo, qué es agradable, qué es desagradable. Sin Dios en la ecuación, no hay sentido para hablar sobre eso. Y el ser humano tiene este impulso moral que nos caracteriza y que de alguna manera nos señala que este impulso moral proviene de algo o de alguien. ¿O de dónde proviene? Pues proviene de Dios. N.T. Wright es un pastor, un teólogo que tiene un libro llamado Simplemente Cristiano. Muy bonito, muy bonito. Si quieres, apúntalo como recomendación. Simplemente Cristiano. Es un libro que da argumentos y él pone este ejemplo. Él dice que, por ejemplo, esta tendencia moral o esta tendencia que nosotros tenemos, el ser humano tiene a reconocer qué es bello y qué no es bello, qué es bueno y qué es malo, qué es agradable y placentero y qué no es agradable. Todo esto proviene justamente y son ecos en nosotros
de una voz que a veces no queremos reconocer, pero que es la voz de Dios. O que de pronto nosotros logramos percibir y notar ciertos destellos de luz, pero que estos destellos llegan a nosotros para poder dirigir nuestra mirada hacia la luz, hacia el sol, por así decirlo, que es Dios. Que estos ecos nos deben llevar a buscar y decir de dónde proviene este sonido en mi interior, de dónde provienen estas cuestiones y estas necesidades de mi vida, y que nos deben llevar a Dios. Dios nos la da en su revelación general para que creamos en Él, para acercarnos a Él. Y Pablo dice que estas señales, estos ecos y destellos de luz son claramente visibles. Pero lamentablemente, en el corazón caído del ser humano, esto resulta ser bastante difuminado, ¿verdad? Muy borroso. Y es por culpa de nuestro obstinado corazón. ¿Ah? Por ejemplo, otro ejemplo también, u otra manera de hablar de revelación general, aparte de la creación, ya hemos hablado de la creación, aparte del ser humano y nuestra necesidad moral y nuestra definición de lo que es bueno, de lo que es bello, de lo que es placentero y agradable, también está nuestra conciencia. En el mismo libro de Romanos, capítulo 2, desde el versículo 12, capítulo 2 de Romanos, versículo 12, dice: pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Ah? La conciencia en el ser humano también es una señal o un aspecto de la revelación general. Yo lo he mencionado algunas veces en mis predicaciones. Y cuando tú ves a un niño, ¿no? Y de pronto el niño jugando rompe un florero, ¿no? O coge algo que no debió coger, qué sé yo, hace una travesura. Y cuando tú le preguntas, ¿quién fue? Y si tiene a alguien cerca, va a decir, él o ella, ¿no? O, ¿qué pasó? ¿Tú lo hiciste? No. ¿Por qué reacciona el niño así? ¿Por qué reaccionamos nosotros así? ¿Ah? ¿Cómo el niño sabe que está mal, por ejemplo, que haya roto o haya hecho una travesura, ¿no es cierto? O de pronto se pelea con otro niñito, otro compañerito. El niñito se siente mal. ¿Quién le enseña eso al niño? Nosotros mismos. De pronto, antes de profesar una fe evangélica, hacíamos muchas cosas, ¿no? Bueno, muchos vivíamos en pecado, por así decirlo. Y habían cosas que nosotros ya consideramos como que no, esto ya está muy mal. Y me siento mal por hacer esto, no sé, pero ¿por qué me siento así de triste o así de culpable? Esa es la conciencia que Dios ha puesto en el ser humano. Y Pablo usa este argumento aquí en su carta a los romanos, porque él dice, los gentiles, por ejemplo, no tienen ley escrita como los judíos. A los gentiles Dios no les reveló, no les reveló su voluntad escrita y les dijo, mira, estos son los mandamientos, así quiero que vivas, que hagan los sacrificios, etc. Los gentiles no tenían ley. Pero Pablo dice, y porque no tenían ley, entonces ellos van a ser inocentes y van a decir, oye, pero a mí nadie me dijo nunca nada. No, ellos son ley para sí mismos, dice Pablo. Ellos son ley para sí mismos. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley,
ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Esa conciencia, ese pensamiento en el gentil le hacía saber que había ciertas cosas que estaban bien y otras que estaban mal. Aquí nada más en nuestro contexto peruano y en nuestra cultura prehispánica, ¿verdad? Algunos de nosotros quizás nos han enseñado en primaria las 3 leyes o 3 mandamientos que tenían los incas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿De dónde sacaron esta ley moral ellos? ¿Ah? De pronto se encontraron con, o les llegó alguien, ¿no?, del Medio Oriente, un extranjero, y les dijo, les traigo revelación, y de pronto la ley mosaica llegó a... ¿De dónde salió este entendimiento de ley moral? Para que ellos sepan que robar estaba mal, ¿verdad? ¿Qué más era? No robes, no mentir. ¿Quién les dijo que mentir estaba mal? ¿Ah? Y no seas... Te hablan, creo. Pero, ¿te das cuenta? O sea, ¿de dónde sacaron ellos esto? Es la conciencia que Dios le ha dado al ser humano. Esa conciencia que nos remuerde a veces, ¿verdad? Está más claro que el agua, ¿cierto? Entonces, tenemos dentro de la revelación general cosas claramente visibles. Y de tal manera, como dice Pablo, que no hay excusa para el ser humano frente a la creación. La creación abunda de información acerca de la gloria de Dios y que Dios es hacedor de todo cuanto existe. Número 2, vimos también que el ser humano confirma en la revelación general que es creación de Dios, ¿verdad? Con nuestra definición o entendimiento moral, ¿cierto? Que está bien, que está mal, que es bello, que es feo, que es agradable, que no es agradable. ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo tenemos esa necesidad? Bueno, proviene de nuestro Creador. Y también nuestra conciencia. La conciencia es una herramienta o una característica, por así decirlo, de la revelación general de Dios. Dios nos ha dado esa conciencia para ayudarnos a discernir sin necesidad de la ley lo que está bien y lo que está mal. ¿Estamos claros? ¿Sí? Si Dios es el creador, por lo tanto esperaríamos que el mundo, su creación y nosotros dentro de ella reveláramos algo de ese creador. Y estamos viendo que sí lo estamos haciendo, ¿verdad? Que sí lo estamos haciendo. La palabra de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por ejemplo, dentro de la teología también cuando lleguemos a estudiar los atributos de Dios, vamos a ver que hay atributos de Dios incomunicables y hay otros atributos comunicables. Dentro de los atributos incomunicables son los atributos que le pertenecen o son comunicables exclusivamente de Dios. Pero hay otros atributos comunicables de Dios que son comunicables por medio de nosotros, de alguna manera. No a la manera de Dios, claro está. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, pero de pronto nosotros también tenemos esa capacidad de amar. Imperfectamente, pero tenemos la capacidad de amar, ¿verdad? Tenemos demostraciones de amor, de afecto y de cariño. ¿Sí o no? De pronto Dios es el creador supremo de todo, pero el ser humano tiene la capacidad de crear muchas cosas. Mira todo este avance tecnológico y científico y cultural que hemos tenido. ¿Eso no confirma acaso que la Biblia es cierta cuando dice que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios? La Biblia confirma entonces esto. Y la experiencia, ahora con algunos ejemplos, estamos viendo que es cierto lo que la Biblia afirma. Que no hay excusa alguna para no llegar a Dios y no considerar a nuestro Creador, a Dios, por medio de su revelación general. ¿Verdad? Ahora, aquí hay me adelanto a una pregunta que ustedes puedan tener.
Hace un momento hablábamos, por ejemplo, sobre los incas, ¿no? Y el Amazúa, Maqueya, etc. Y de pronto, ¿es posible ser salvo solo por medio de la revelación general? ¿Alguien? ¿Qué opina? ¿Es posible, o sea, hallar perdón, hallar gracia y misericordia por medio de la revelación general? La Biblia nos dice que bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra habla de el firmamento, la obra de Dios habla de las manos poderosas de Dios como nuestro Hacedor. Pablo dice que no hay excusa alguna frente a la creación, porque Dios ha creado todo esto y lo ha hecho para que sea claramente visible de su poder, su divinidad, su existencia, ¿no? Y tenemos una conciencia también que nos ayuda a discernir lo que está bien y lo que está mal. ¿Es posible llegar por medio de la revelación general a un entendimiento de Dios que nos lleve a la salvación? ¿Qué dicen? O la pregunta, ¿no? ¿Fueron salvos, por ejemplo, los incas con estos 3 mandamientos y de pronto otros que tenían? Vamos a dejarlo de tareita, ¿ya? Para el final. Pero esto es lo que va a ser muy divertido hablar sobre eso. Ahora, vamos a ver, les he explicado un poquito, ¿no? Pero vamos a algunas cositas puntuales. Por ejemplo, de pronto, si te gusta apuntar, ¿qué pasajes bíblicos nos declaran con autoridad lo que tenemos que aprender acerca de la revelación general? Porque obviamente esto puede ser un argumento para nuestra apologética o evangelización, porque la revelación general es un tipo de revelación al que tenemos alcance tanto los creyentes como los no creyentes. Lo de la revelación general ayuda mucho para empezar a evangelizar a alguien, ¿no? De pronto alguien dice, pero no, yo no creo en Dios, ¿no? Y de pronto tú dices, pero entonces, ¿qué opinas de, mira, esta creación, los animales, y puedes ayudarte de algunos recursos, ¿no? O alguien que te dice, no, yo sí creo a Dios, como tenía un amigo, estaba cenando la vez pasada en el trabajo, y un amigo decía, no, yo soy agnóstico, ¿no? Y hasta ahí llego, y de pronto me sirvió mucho sobre la revelación general para conectar una conversación con él, ¿no? ¿Y qué opinas de la creación? Mira. ¿Y qué opinas sobre esto, lo otro? Y tu conciencia, ¿no? Son argumentos que nos ayudan a evangelizar a alguien. Entonces te va a ser de mucha ayuda de pronto apuntar los versículos bíblicos. Por ejemplo, la revelación general que nos habla Dios por medio de esta, nos habla de su gloria. Hemos leído Salmo capítulo 19, versículo 1. Apúntalo allí. También el Salmo 19 nos ayuda a ver que su poder y el poder creativo y de obrar de Dios en la creación del universo también es una fuente de revelación general. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos habla de la supremacía de Dios. Porque desde la creación del mundo, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Eso fue Romanos 1:20. Entonces tú puedes usar ese argumento, ese versículo para revelación general. También ese versículo habla obviamente sobre su naturaleza divina. Hechos 14:17. Hechos capítulo 14:17 dice, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Otro ejemplo u otra característica de la revelación general de Dios es, por ejemplo, esto, ¿no? La bondad general que tiene para con todos, ¿no? El autor dice, Dios no ha dejado de dar testimonio de sí mismo nunca. Él ha hecho bien, dice. ¿Quién les ha dado las lluvias de los cielos y estaciones fructíferas? ¿Y quién ha llenado sus corazones de sustento y alegría? Este es Dios. Estas son maneras como Dios ha dado manifestación y testimonio de sí mismo. Entonces podemos ver que Dios
también por medio de su control providencial de la naturaleza, o de su providencia. La providencia de Dios es el obrar de Dios en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana, esas necesidades cubiertas, ese sustento diario que nos da Dios, esa es la providencia divina. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo también de que Dios de manera general se revela a todo el ser humano, porque Él no da su providencia solo a los creyentes, también a los no creyentes, ¿verdad? Nosotros, antes de ser hijos de Dios, Dios nos sustentó también, ¿no? Muchísimo tiempo. Y todo esto fue para llamar nuestra atención. Mateo 5:45 nos habla acerca de la bondad general de Dios. Apunta allí. Mateo capítulo 5, versículo 45. Perdón, aquí hay un error. Yo he marcado mal. No, yo marco mal. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Sobre todos Dios ha hecho salir el sol, sobre todos ha dado lluvia, sobre todos Él da su gracia general, su amor general, ¿no? Su bondad y su existencia, también el sustento que Dios tiene para con toda la creación. Entonces, hasta aquí yo quisiera saber si hay alguna pregunta respecto a revelación general, o hay algún aporte que pudieran hacer. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿No? De pronto porque ya estamos a la mitad del tema, entonces para relajarnos, ¿alguien quiere dar una opinión, un ejemplo de repente también? Estamos aquí para edificarnos, chicos, vamos. ¿Ah? Ya, entonces sigamos. Vamos a ver entonces, ya hemos visto la revelación general de Dios, ¿no? Esa revelación general que está al alcance de todos, incluso geográficamente, ¿no? Aquí tengo unas pequeñas acotaciones. Por ejemplo, la revelación general alcanza a todas las personas. Es general también por su geografía, porque obviamente todo el universo habla de la gloria de Dios. Es general en su metodología. ¿Por qué? Porque emplea medios universales. Por ejemplo, el salmista habla del calor del sol. Pablo habla en Romanos de la conciencia humana. Entonces hay medios universales por medio de los cuales Dios habla o se revela de manera general. Es una revelación general porque afecta a las personas o llega hasta las personas donde quiera que estén, donde quiera que hayan vivido. Dios se ha revelado de manera general aquí a los peruanos, también a los chinos, también a los rusos, etc. Y esta revelación puede traer luz a la verdad, o si se rechaza, trae condenación e ira, como lo vimos y lo leímos en el libro de Romanos de Pablo, capítulo 1, ¿verdad? Entonces, esta revelación general es importante, pero no es toda la revelación de Dios. La revelación general de Dios nos permite reconocer que hay un Dios bueno, que tenemos un creador a quien le debemos gracias, a quien le debemos nuestra vida, le debemos gratitud. Y aunque algunos creen que, y aquí voy a retomar de pronto lo que dije que luego íbamos a hablar, algunos creen que la revelación general no es suficiente para la salvación del ser humano o para que llegue a Dios y haya una obra de redención. Porque la Biblia dice que la salvación es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Por medio de la fe en Cristo. Entonces, quienes se acercan a Dios a hallar misericordia por medio de la revelación general, pues como que se saltan supuestamente al Hijo, ¿no? Entonces, acercarte a Dios como creador, como autor de todo, y tú le digas: oh, mi creador, aquí estoy,
de pronto algunos dicen que esto no es suficiente, que se necesita sí o sí de la revelación especial. En un sentido es cierto, es mi opinión, en un sentido es cierto, porque de hecho que la revelación general no nos habla de lo que vamos a ver aquí en la revelación especial. Sigue siendo revelación de Dios. Ojo, la revelación general no es menos, creo yo, en mi opinión, considero que no es menos que la revelación especial. Ambas son complementarias, pero hay algunos que dicen que no es suficiente, o sea, para la salvación. Pero hay otros que sí, y a esto es a lo que llaman el factor Melquisedec. No sé si tú has escuchado acerca de esto, el factor Melquisedec. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Alguien recuerda dónde en la Biblia aparece Melquisedec? ¿Ah? ¿En el diluvio? Con Abraham, ¿no? Cuando se encontró y se metió su banquete. Claro, o sea, Melquisedec, dice la Biblia, que sale al encuentro, ¿no?, de Abraham, y él viene de Salem, ¿no?, que significa el gatito de Sabrina, que significa ¿qué? ¿Qué? Paz, ¿no? De ahí incluso viene la palabra Shalom. Shalom, porque viene de Salem. Esto sería en un futuro Jerusalén. Entonces sale Melquisedec, que era rey de justicia, ¿no? Rey de justicia. Y de pronto este es un sacerdote. No se nombra Melquisedec antes ni después en la Biblia, salvo en Hebreos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no se sabe de dónde sale Melquisedec, pero de pronto bendice a Abraham, y Abraham le responde dándole el diezmo, ¿no?, reconociéndolo como sacerdote, etc. Hay una suerte de liturgia allí y de tratado religioso. Pero ¿cómo es que Melquisedec viene de una tierra donde en ese tiempo pues eran idólatras, era una tierra de idolatría, de politeísmo y muchas cosas aberrantes, y de pronto este tipo sale y habla del Dios Altísimo y que Él es Rey de Justicia y etcétera, ¿no? ¿Cómo llegó el conocimiento de Dios a Melquisedec y probablemente a otras personas allí que llevaron a adorar a Dios? Entonces hay algunos que dicen esto, ese es el factor Melquisedec, habla de que la conciencia o la revelación general de alguna manera sí lleva a algunas personas o a un grupo de personas a pensar y a reconocer a Dios. Y esto es un claro ejemplo por lo de la cultura inca, ¿no? La cultura inca con sus mandamientos, reconociendo que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y de pronto ellos creían, no lo sé, podían creer que cumpliendo esos mandamientos lograrían salvarse o lograrían entrar a una vida posterior luego de esta. Y hay una serie de una investigación muy curiosa sobre esto. Un gringo, no recuerdo su nombre, pero él es un historiador, un investigador, y él empezó a ver los cánticos, a analizar los cánticos de los incas, ¿no? Cánticos que pertenecían a la clase más alta, ¿no?, de esta cultura. Y llegó a encontrar que en estos cánticos habían cosas similares a los salmos. O sea, algunas expresiones a su deidad, porque ellos creían en Huiracocha, ¿no? En Huiracocha, primero en el sol, ¿no? En el sol, en Inti. Pero luego, posteriormente, esta creencia fue en Huiracocha. ¿Me equivoco? ¿Es el orden adecuado? Primero creían en Huiracocha y luego se paralizaron y llegaron a creer en... Se minimizaron la creación. Claro, hubo una tergiversación posteriormente, ¿no? O sea, la creencia original, supuestamente, este investigador logra ver en estos salmos, que, bueno, él dice, ¿no?, que son un tipo de salmos, estos cánticos, y él se da cuenta que en la creencia inicial de esta cultura creían en Huiracocha. Claro que posteriormente ellos ya culturalmente, mejor dicho, todo el pueblo adoraba al Inti, ¿no?, al sol. Pero él descubre que inicialmente era Huiracocha el ser de devoción, a quien le debían devoción y gratitud y adoración
esta cultura. Y era solamente la clase alta, ¿no? La clase alta. Y paradójicamente me parece, no recuerdo si él menciona esto, pero en otro lado leí, que Huiracocha significa pues el autor soberano, creador soberano del universo. Y es de esta manera como se dirigían a él, ¿ves? Como el creador, el autor de todo, incluso por encima de Inti, del sol. Entonces, es curioso esto del factor Melquisedec, ¿no? Cómo de pronto la revelación general puede llevar a culturas o a un grupo de personas a considerar que hay un ser superior por encima de los astros, porque muy a menudo se conoce, ¿no?, que las culturas adoraban a los astros, incluso a los animales, etcétera, cosa que Pablo condena, pero de pronto en sus creencias iniciales, ¿no?, o fundacionales, los incas creían en Huiracocha. Y estos cánticos similares a algunas expresiones de los salmos, muy interesante. Me robaron en el acto, pero no sé si en Mega tienes ese estudio. Es un ensayo muy interesante. Lo vamos a compartir en el grupo de doctrina. Y bueno, ahí está, para que lo investiguen más. Busquen factor Melquisedec y hay algunas cositas que pueden encontrar. No solo en la cultura inca, sino también en otras culturas, que de pronto ellas inicialmente sí creían en un ser, ¿no? Y bueno, si eran salvas o no salvas, probablemente. Por eso este factor Melquisedec lleva a algunos a pensar que sí es posible para el ser humano hallar misericordia de parte de Dios, ¿no?, si es que uno se le acerca por medio de la revelación general, la conciencia, la necesidad moral del ser humano, ¿no?, y de las cosas creadas. Incluso los incas, este historiador dice, ¿no?, que ellos creían en Huiracocha inicialmente, pero después ya como que el pueblo, la clase plebeya, ya se les hizo natural adorar al Inti, al sol. Pero antes de esto era como que los incas pensaban y decían, pero el sol, o sea, no está todo el tiempo ahí, ¿no? Llega una nube o un día nublado y de pronto, ¿dónde está ese sol, no? Si el sol es Dios, ¿cómo es posible que una nube pueda opacar su gloria, ¿no? O si el sol es Dios, ¿por qué de pronto a veces se esconde como si durmiera? Estas cositas, ¿te das cuenta? O sea, en la humanidad se ha cuestionado estas cosas y es de esa manera como uno puede llegar de pronto al ser supremo, creador, hacedor, que ha hecho todas las cosas claramente visibles para mostrarnos su divinidad y su poder. ¿Tiene sentido? Sí, ¿no? Tiene algo de sentido. Entonces, un poquito hay que investigar. Te invito a investigar sobre esto, muy interesante. Pero, ok, vamos a ver ahora entonces la revelación especial, que como te dije hace un momento, no es ni más ni es menos, es complementaria en mi opinión, porque hay que tener en claro que tanto la revelación general como la revelación especial son revelación ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Ambos tipos de revelaciones son de Dios, entonces no hay por qué menospreciar una y la otra. La revelación especial de Dios ya nos habla de cosas específicas. Primero se le llama revelación especial porque esto fue revelado a un determinado grupo de personas. ¿Quiénes fueron? Al pueblo de Israel, ¿cierto? Al pueblo de Israel. Dios escogió un pueblo hacia quien revelarse, con quien tratar, con quien hacer un pacto, etc. Claro que esta revelación, tratado y pactos apuntaban a algo más adelante, apuntaban a todas las naciones, pero en un inicio esto es revelación especial porque trata con un grupo determinado de personas. No es solo por eso, pero empezamos por ahí. Una persona puede arrojarse a la misericordia de Dios sobre la base de la revelación general, pero, por ejemplo, ¿cómo está seguro o cómo sabe si hay perdón para esa persona? La revelación general no se lo puede asegurar, sino aquí van los que opinan que la revelación general no es suficiente. ¿Cómo una persona puede acercarse por medio de la revelación general, pero saber que sus pecados o sus desobediencias, por así decirlo, si es que no sabe que es pecado, pueden ser perdonados?
o puede hallar gracia y misericordia de parte de Dios. ¿Cómo saberlo? No, para eso justamente está la revelación especial, ¿no? Uno es llevado a esperar y anticipar una revelación adicional, aparte de la revelación general, porque necesitamos saber, por ejemplo, cómo Dios trata con la moralidad en asuntos religiosos, cómo Dios trata con nuestro pecado, con la condenación, cómo Dios trata con todo eso. En la revelación especial es donde vemos todo eso. En la revelación especial vemos ya que se nos explica que el Verbo se ha hecho carne, que Dios se hizo hombre y que esta persona, este hombre que es Jesucristo, Dios Hijo, viene aquí encarnándose para resolver efectivamente el problema de la culpa, de nuestra culpa moral, por medio de su sacrificio que satisface la ley rota de Dios, la ira de Dios, y provee para nosotros regeneración, provee para nosotros salvación, perdón de pecados. Esto no está disponible. No sabemos ni llegamos a conocer esto por ver los cielos, ¿verdad? No llegamos a esto por medio de nuestra conciencia. No llegamos a esto por medio de nuestros impulsos morales, no. Mejor dicho, el evangelio, la buena noticia de Dios interviniendo en el mundo para salvar a los suyos, esta es ya la revelación especial. ¿Sí se entiende, verdad? La diferencia. Vamos viendo cómo esta revelación entonces especial es progresiva también, porque en un inicio Génesis empieza con algo de revelación general, ¿no? Es Dios diciendo, Génesis contando la creación del universo, ¿no? Y creando al ser humano a su imagen y semejanza, diciéndole, ¿sabes qué? Fructifica en la tierra, etcétera, etcétera. Pero progresivamente vamos viendo cómo el pecado se inmiscuye y arruina todo esto, y de pronto cuál es el plan de Dios para resolver esto. Es muy interesante. Si en verdad hemos de conocer a Dios, entonces es absolutamente necesario que Dios se revele quién es. A veces podemos conocer a alguien viendo sus actitudes, ¿verdad? De pronto nos ponemos una cámara escondida y vemos a Beto cómo está limpiando y ordenando las cosas acá, y podemos sacar algunas conclusiones de cómo es Beto. Pero es muy distinto conversar con Beto y hacerle preguntas, ¿verdad? O que él nos cuente acerca de su persona. Lo mismo es con Dios. Podemos ver muchas cosas increíbles acerca de su deidad, de su poder, de su eterno poder, dice. De él como creador, como sustentador del universo, por medio de la revelación general. Pero solo la revelación especial nos da información acerca, por ejemplo, del carácter santo de Dios, del carácter justo de Dios, de cómo él ha tratado con el pecado, de Jesucristo, de la Trinidad, de la salvación, de la redención, la justificación, etc. Solo en la revelación especial podemos comprender esto. Esta revelación es personal también, porque es Dios revelándose, Él mismo revelándose a los suyos, a su pueblo, a la humanidad, ¿por qué no decirlo también? Es Dios en la revelación especial dándonos a conocer su nombre. Es Dios en su revelación especial que hace un pacto con un pueblo. Es Dios quien se revela Él mismo, no únicamente por verdades universales acerca de Él. No solo por verdades universales, aquí como que no, conóceme por medio de los planetas. No, es Él mismo diciendo, yo soy así, yo soy un Dios celoso. Yo soy un Dios que va a ir delante de ti. Todas esas cosas es revelación personal de Dios. La revelación especial de Dios se da a conocer también por maneras que nosotros podemos entender y comprender. Por ejemplo, la revelación de Dios se nos ha dado de manera escrita, ha llegado a nosotros de manera escrita. No descendió un libro de pronto aquí, un libro de oro que tuvimos que traducir o no sé qué otra cosa, pero esta revelación especial ha llegado hasta nosotros de manera escrita, ¿verdad? Y un ejemplo de revelación especial es la Biblia. Claro, estamos hablando de algo escrito en la Biblia. La Biblia es, por ejemplo,
es parte de la revelación especial de Dios. Es en las Escrituras, en la Biblia, que Dios se ha dado a conocer de manera personal a los suyos, al mundo entero. Es por medio de la Biblia que Dios se acomoda. Hay una característica de la revelación de Dios que se llama el acomodamiento divino, porque es Dios acomodándose a la humanidad, al lenguaje o a las categorías de pensamiento, a nuestro nivel, por así decirlo, para Él mismo revelarse, ¿no? Y lo ha dejado de manera escrita. Y qué sabio es Dios, ¿no? Para dejarlo escrito. Si hubiese sido diciendo que nos lo deje revelar por audio de WhatsApp, ¿no? Amén. No, escrito. Es la manera como Dios lo ha determinado y hasta ahora es la mejor manera, ¿ya? Así que, bueno, es importante. Algunos cristianos he escuchado que dicen, no, pero no me gusta leer. Claro que tenemos Biblia en audio y libros y audiolibros que son una bendición, pero yo creo que tienen razón cuando dicen que un cristiano que no le gusta leer, pues entonces, ¿qué tipo de cristiano es, no? Porque el Señor se ha revelado de manera escrita a sus hijos, a su pueblo, y si no te gusta leer, entonces, ¿cómo vas a conocerle? Pero bueno, además que Dios en su revelación especial también nos ha mostrado que por medio de Jesús en su encarnación, Él ha venido a dar su vida por nosotros. Y aquí dentro de la revelación especial podemos tener dos subcategorías, que son la revelación especial en acontecimientos históricos y la revelación especial en palabra divina. ¿Y a qué nos referimos con acontecimientos históricos? Y es que Dios se ha revelado de manera especial por medio de su intervención en la historia, ¿sí o no? Cuando tú lees el Antiguo Testamento, vemos que se reconocen muchos los actos de Dios, cómo Dios intervino en la historia para cambiar el rumbo de su pueblo, para liberarlo, por ejemplo, para hacerlo cruzar el desierto, abrir el mar y hacer esto y lo otro. ¿No es cierto? Incluso muchos de los rituales que se instituyen en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, es para conmemorar lo que Dios hizo en el pasado. El Dios del universo es un Dios de historia. Ha intervenido en la historia caída de la humanidad para redimirla. Y parte de la revelación especial se ha dado por medios históricos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Abunda mucho de eso tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia nos cuenta de la historia de la redención. La historia de la redención, ¿sí o no? La historia de la vida de Jesús, la historia de cómo la iglesia, luego de la ascensión de Cristo, luego de su resurrección, sigue adelante, etc. Entonces, la revelación especial de Dios, una subcategoría, por así decirlo, es por medio de la historia, ¿no? Por medio de asuntos históricos, pero también por medio de palabra divina. Dios en un tiempo se reveló pues por sueños, por visiones, por profetas, ¿no? De manera audible de pronto a algunos. Y esta es una revelación especial también de Dios porque era particularmente para un contexto. Empecemos desde lo más pequeño, ¿no? Era para un contexto. A veces Dios daba una revelación a alguien para una determinada situación. Y hay cosas que Dios ha revelado a muchos otros profetas. Hay, por ejemplo, palabras de Jesús. Yo no creo que lo que ha quedado registrado en los evangelios haya sido lo único que Jesús haya hablado, pero providencialmente Dios permitió que solo ciertas cosas queden registradas en la Biblia, ¿no? O queden registradas para nosotros. Entonces, dentro de la palabra divina entendemos que la revelación especial también vino por medio de profetas, por medio de sueños, visiones y muchas otras cosas. Por medio de usar también al Espíritu Santo para mover a los autores del Nuevo Testamento y que hoy en día podamos nosotros leer lo que tanto nos bendice y el libro que tanto se predica domingo a domingo en las iglesias evangélicas, ¿no? La revelación especial tiene el componente verbal, estoy hablando de eso también. Dios, por ejemplo, da por medio de Moisés su ley. La Biblia nos habla de Jesucristo y Dios nos ha hablado a través de Jesucristo, junto con los apóstoles y los profetas. Es decir, tanto la palabra divina, ¿sí? Tanto la palabra de Dios, que es la palabra divina,
como también la acción divina, que es la intervención de Dios en la historia, desempeñan un papel muy importante en la revelación especial. ¿Sí? Tanto la palabra divina como la acción divina. Incluso esto es muy interesante, porque si nosotros solo analizáramos la revelación especial de los eventos o las acciones históricas, las acciones de Dios en la historia por sí solas, estas no tendrían mucho sentido, ¿verdad? ¿Qué significa que Jesús haya muerto en la cruz? De pronto, si analizamos todo históricamente, ¿no? Bueno, un judío quizá, ¿no?, del primer siglo, que tenía ideas revolucionarias y de pronto estaba tan comprometido con esas ideas que fue capaz hasta de morir por ellas, ¿no? Si interpretamos la acción de Dios, o sea, la historia por sí sola, la historia de la Biblia, pues no tiene mucho sentido. Las acciones divinas o las acciones de Dios tienen que estar acompañadas por la palabra de Dios, porque esta nos ayuda a interpretar las acciones de Dios. Entonces, cuando vemos el resto de la Escritura, tanto lo que se profetizaba en el Antiguo Testamento como lo que los apóstoles dijeron que se cumplía en el Nuevo Testamento y lo que Jesús mismo dijo, entonces podemos entender que la muerte de Jesucristo en la cruz ya nos habla acerca de la satisfacción de la ira de Dios, el perdón de los pecados, que realmente Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre, ¿no es cierto? Entonces ya en la cruz toma un significado muy rico y muy distinto a que si solo lo analizamos históricamente. ¿Sí? ¿Estoy siendo claro? ¿O como que nos enredamos un poco? Dentro de la revelación especial tenemos la revelación histórica, la revelación por medio de las palabras, ¿no? Pero ambas, tanto como la revelación general como la revelación especial, son complementarias. Estas dos subcategorías de la revelación especial también son complementarias, porque una interpreta a la otra. Las acciones de Dios por sí solas pueden ser muy significativas, muy impactantes, pero relativamente mudas si es que no estuvieran acompañadas de un comentario verbal que da discernimiento sobre el carácter de Dios y sobre sus propósitos, por ejemplo. Dios no solo levanta al Cristo crucificado de entre los muertos, sino que también nos explica el significado redentor de esta acción. Y la conecta, imagínate también, ¿no?, con cosas del Antiguo Testamento como el Cordero inmolado, como la Pascua, ¿no?, el Éxodo. Todas estas cosas, la historia se conecta con la obra de Jesucristo y esto lo podemos encontrar en la revelación especial de Dios. La revelación entonces se encuentra tanto en los hechos de Dios como en la palabra de Dios. ¿Estamos claros? La revelación especial se encuentra tanto en los hechos de Dios como en las palabras de Dios, ¿no? Y la revelación en la Biblia, en la escritura que tenemos, es precisa. Nosotros creemos los evangélicos que la revelación que ha quedado registrada providencialmente en la escritura es precisa, es suficiente, es progresiva también, como te estaba diciendo, porque desde Génesis hasta Apocalipsis tú vas viendo cómo Dios se va revelando progresivamente más y más y más y más, hasta que en Cristo y su resurrección, ¡pum!, culmina. Por eso es que la palabra de Dios dice que es Dios por medio de Jesucristo que también nos ha hablado. Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Y la palabra de Dios o la revelación de Dios también tiene un propósito, ¿no? Y las dos clases de revelación, hermanos, tanto la revelación general como la revelación especial, permanecen juntas de manera complementaria. Esto es lo que he estado diciendo a lo largo de esta clase. Ninguna es más importante que la otra, por el hecho de que en la revelación especial se nos habla del evangelio en sí mismo, por el hecho de que ya se nos habla del significado redentor, tanto de las acciones como de la palabra de Dios, no significa que es más importante que la revelación general. La revelación especial nos lleva, claro, a entender el plan de salvación, la voluntad de Dios para nosotros, para salvarnos. Pero la revelación general nos lleva a vivir ante la realidad también de Dios, que hay un Dios allí,
que ha hecho todo y que debemos responderle con nuestra vida y todo lo que nos ha dado. ¿Sí? Entonces no debemos olvidar que Dios es la fuente de revelación de ambos casos, de ambos tipos de revelación. ¿Sí? Tanto la general como la especial. La luz de la creación alumbra a todo hombre, dice Juan, y nos orienta hacia el Verbo que se hizo carne, que es Jesucristo. La revelación general nos alerta de la realidad de Dios, mientras que la revelación especial nos llama urgentemente a hacer la paz con Dios. Así que las dos clases de revelación pertenecen a la única y global revelación divina, la revelación de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros podemos conocer o comprender acerca de la revelación de Dios. ¿Sí? Entonces, Hasban, ¿qué entendemos por revelación de Dios? Algo que quiere mostrar. Claro. Bueno, generalmente, en lo general, la creación y en especial mediante acciones y su escritura a un poder posible. Muy bien, muy bien. Eli, dame ejemplos de revelación general. Sin ver. Un ejemplito. La creación de Dios, los cielos, el universo, los planetas. Kevin, otro ejemplo de revelación general. Muy bien, por medio de la providencia diaria de Dios, ¿no? Dios es bueno para con todos, Él hace llover para buenos y para malos, Él sustenta la mesa del bueno y del malo. Entonces, eso también es fuente de revelación general de Dios. Leti, otro ejemplo de revelación general. La conciencia del ser humano, ¿verdad? Esa conciencia que nos remuerde, esa conciencia que nos acusa o nos defiende, como dice Pablo en diversas oportunidades. Valeria, por favor, otra fuente de revelación general. Podría ser el conocimiento que se tiene acerca de el conocimiento innато acerca del Creador. Exacto, ¿sí? Esa necesidad o esa tendencia que nosotros tenemos, el ser humano tiene a creer en un ser divino, ¿verdad? Y hay algunos que usan esto como si fuera una debilidad del ser humano, como si el ser humano fuese débil por tener la necesidad de creer en un ser que ha ordenado y ha creado todo. Y algunos dicen que eso es una debilidad del ser humano, pero no, es una característica y una fuente de revelación general que nos confirma, que nos hace preguntarnos por qué tengo esta necesidad. Y de pronto esto, la naturaleza caída del ser humano terminó obviamente por divinizar la creación en lugar que adorar al Creador. El ser humano, la humanidad terminó adorando a animales, a reptiles, a las cosas creadas como el sol, la luna, etc. O al mismo hombre, pero no fue capaz de adorar al Dios verdadero, ¿no? En muchos casos. Entonces, Walter, un ejemplo de revelación especial. El libro de Mateo. ¿Ya? ¿Qué específico, Walter? El libro de Mateo. Muy bien. El libro de Mateo, claro, es un evangelio, es palabra de Dios y es una fuente de revelación especial, porque ahí nosotros podemos conocer de Cristo, el evangelio de Jesucristo, etc. Entonces, muy importante. ¿Qué otra cosa podemos decir? A ver, mi amigo, ¿cuál es su nombre? Marcos. Marcos, acerca de la revelación especial, ¿qué otro ejemplo me puedes dar o algo que has entendido? Lutio. Cristo cuando vino los evangelios, es una revelación separada. Claro, porque la palabra de Dios dice que Cristo ya es la palabra de Dios. Nos ha hablado por medio de Cristo, antes por profetas, antes por medio de visiones y sueños, pero ahora
Y suficientemente en Cristo Dios se ha revelado y nos ha hablado, ¿no? Entonces Cristo ya es la consumación de la revelación de Dios. Entonces es una fuente evidentemente de revelación especial de Dios, porque en Él ya pues todo se comprende, ¿no? Todo lo que había estado de pronto, lo que era sombra en el Antiguo Testamento o siglos anteriores en Cristo es revelado ya. Entonces, ¿qué otra cosa me puede decir alguien, a ver, de manera libre acerca de lo que hemos aprendido? Un comentario, un ajuste por ahí. Sammy, yo quería, cuando tú hablas acerca de la inspiración de la Biblia, yo estaba leyendo el libro de Gordon Fee y él decía que hay un problema de traducción en Timoteo cuando dice que todas las palabras inspiradas por Dios. La traducción más correcta sería exhalado por Dios, porque la palabra en griego es theopneustos, entonces significaría más eso. La cuestión también con la revelación especial, yo creo que por decir especial ya lo hace diferente a todo. Lo hace especial eso, es único. Claro, claro que sí, pero recordemos que no es más que, o sea, no pongamos en competencia, ¿no? Como que ya ambas son revelación de Dios. Dios ha determinado revelarse de estas. Nosotros sistematizamos estas dos maneras, pero al final es revelación de Dios, ¿no? Lo que llamamos revelación general es revelación de Dios. Lo que llamamos revelación especial es revelación de Dios. Y muy buena acotación lo que hace Jerry acerca de la exhalación de la palabra de Dios, ¿no? Y que ha quedado registrada para nosotros. Ya, miren, una cosita también es entender que aunque las dos son revelaciones de Dios, para el hombre caído y su corazón muerto en sus delitos y pecados, la revelación natural es muy subjetiva. Entonces, no es objetiva como la revelación especial. Por tanto, para nosotros, tenemos la gran presupposición de que incluso la revelación natural, la revelación la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Todo lo creado, está sujeto a que nosotros la vamos a evaluar con la revelación especial. Por ejemplo, la ciencia tiene que estar evaluada a la luz de la palabra del Señor, ¿no? Nuestros sentimientos a la luz de la palabra del Señor, nuestros pensamientos a la luz de la palabra del Señor, nuestra fe a la luz de la palabra del Señor, ¿no? No solo de las evidencias, claro, de hecho están ahí, y gloria al Señor por eso. Nosotros no partimos de las evidencias de la mente autónoma, sino de la palabra de Dios, porque creemos que es hablando, ¿no? Por tanto, por esa palabra inspirada de Dios partimos de ahí para pensar, para decidir, para creer y para accionar. ¿No? Esa era una pequeña cosa. Sí, es bastante cierto porque de hecho que nosotros cuando ya estamos del otro lado, o sea, de este lado de la luz, en el lado de luz, no, post tenebras. Entonces, uno puede ya interpretar la realidad de manera distinta a como la hacías antes, ¿no? Ya nosotros como cristianos evangélicos no interpretamos los descubrimientos científicos o avances tecnológicos de la manera como lo hacíamos antes. Ahora lo hacemos a la luz de la revelación especial, a la luz de nuestra fe, a la luz de este conocimiento que tenemos o vamos adquiriendo de parte de Dios. Entonces ya entendemos de manera distinta la revelación general incluso. Y por eso es que nosotros no debemos entrar en competencia allí, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros, por medio del Evangelio, es que, como dice Pablo, ¿no? Una mente entenebrecida lleva a no dar gracias a Dios y eso era lo que nosotros teníamos. El Evangelio trae luz a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida y ahora sí podemos ver y decir, no, los cielos cuentan la gloria de Dios. No podíamos decir eso antes, ¿no? Ni de teístas. Lo que pasa es que cuando estabas hablando del factor Melquisedec, en Hebreos se menciona como que es una sombra de Cristo, ¿no? Pero si se aplica esto a las demás culturas, es como si fuera una sombra de Cristo en demás culturas, o cómo se aplicaría. Claro, cuando habla de sombra de Cristo quiere decir que es algo que apunta a, ¿no? Entonces, supongamos, volviendo al ejemplo de Huiracocha, ¿no? De hecho que Huiracocha se podría decir que era una sombra de el Mesías, de alguien, de un Salvador, ¿te das cuenta? Entonces tendría que apuntar a alguien a quien debemos acudir o a quien ellos debieron acudir y decir, solo en Él podemos hallar salvación, ¿no? O solo Él puede responder a nuestras dudas.
solo Él es digno de adoración, de nuestra devoción. O sea, como que entender que, por ejemplo, en ese caso los incas, que han tenido esa devoción a esta Huiracocha, de una forma en que es su salvador, o apuntando a que es el salvador en el futuro. Claro, podemos intuir que era así, ¿no? Por eso digo, o sea, hay opiniones divididas aquí, pero eso nos confirma que hay en el hombre esa necesidad de ver un salvador, de salvación y de que alguien lo salve, ¿no? De una necesidad de adorar y de que alguien satisface esa necesidad de adoración. Entonces, se puede decir, claro, en distintas culturas, si es que se encuentra ese caso paralelo, que es una sombra también, ¿no? Porque si no lo fuera, o sea, si solamente se viera así como esa necesidad nada más de Dios, estaríamos diciendo que se pueden salvar sin Cristo. Claro, por eso es que te digo, hay opiniones divididas, ¿no? Pero Claro, o sea, pero, por ejemplo, el pastor que se enfoca, por ejemplo, la historia de Huiracocha en realidad fue recogida por un cura de esos tiempos, nada más del tiempo de la colonia, que se llama Cristóbal de Molina. Cristóbal de Molina hace un estudio que luego de Huesita, ¿no? Y Cristóbal de Molina se da cuenta que los salmos de distintas almas eran muy similares a los salmos de David, ¿no? Parecía que había una conexión con Dios similar, pero no ocupaba la historia de la cultura, se entera que esta cultura que es uno de los incas más poderosos, él siempre se preguntaba filosóficamente, ¿no? ¿Por qué es? ¿Y por qué Puchao o Inti, que era ¿por qué Puchao o Inti débil? ¿Por qué tiene que irse a descansar? ¿Por qué las nubes lo tapan? Recuerdo, esa es la cosmología de un inca, no de un hombre entendido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas a sacerdotes, ellos les dicen que, bueno, que es que en realidad Puchao solo es el hijo de un dios más poderoso que era el dios de sus padres. ¿Y cómo se llama ese dios? Huiracocha. Luego él tiene un sueño donde supuestamente, pero esas son las crónicas de Cristóbal de Molina, donde supuestamente Huiracocha aparece en un sueño y le dice, ¿no? Yo soy Huiracocha, creador del cielo y de la tierra, y tú me has conocido a través de mi hijo Puchao, o sea, de mi creación, ¿no? Del sol. No es que Puchao es el sol era Cristo, no. El sol era su creación, y a través de la revelación natural, simplemente haciéndose preguntas, se dio cuenta que no era Dios. Entonces luego Cristóbal de Molina llega a la conclusión que realmente ellos a través de la revelación natural, y bueno, en este caso especial, porque lo vio en un sueño como en el Antiguo Testamento, que realmente ellos sabían que existía Dios y de modo que, como dice la Biblia, no tienen excusa. No tanto para que sean salvos, porque al final no siguieron a Dios, siguieron adorando a Dios. O sea, habiendo conocido a Dios, no lo reconocieron como Dios, como dice Romanos, sino más fue para su propia perdición. Pero hubo un pequeño cambio. Jatutupa, desde ese día decidió llamarse Inca Huiracocha. Cuando tú ves en las láminas de Inca Huiracocha, se llamaba. por ejemplo, cuando Abraham sale de su tierra, él tampoco sabía de Cristo, pero la promesa que Dios le dio, él la siguió fielmente. Claro, por la fe, claro. O sea, pero sí se está salvando por la fe en la palabra de Dios, no en la promesa de Dios. porque se está salvando a través de la promesa de que va a venir el Mesías en algún momento a través de la dependencia. El justo por la fe vivirá. Claro, es lo que aprendemos también de Abraham. Entonces, sí, definitivamente yo soy de esa opinión también, pero igual es muy interesante esto del factor Melquisedec y hay algunas opiniones sobre esto, pero yo creo que la palabra de Dios es clara, ¿no? La salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y bueno, al final de cuentas hay algunas cositas que Dios no se ha placido revelarnos, pero podemos sacar conclusiones que están fundamentadas en la palabra.